Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva jornada organizada por la Cámara de Comercio de Valladolid y su oficina Acelera Pyme, una iniciativa que nace con el apoyo y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, la Cámara de Comercio de España y la entidad pública Red.es. Gracias a todos ellos podemos ofreceros este tipo de actividades y jornadas, las cuales se seguirán desarrollando durante los próximos meses, esperando que las temáticas seleccionadas sean de vuestro interés. Adicionalmente, desde nuestra oficina, también ofrecemos la posibilidad de asesorar a todas aquellas empresas que estén pensando en comenzar su proceso de transformación digital. Junto a este asesoramiento, que nació con espíritu fundamentalmente técnico, también podemos ayudaros a identificar y acceder a información sobre las diferentes ayudas y subvenciones disponibles en cada momento para cada uno de vosotros. En este sentido, me gustaría aprovechar, aunque seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis, para informar de que un nuevo programa de ayudas, el programa Kit Digital, está desarrollándose gracias a los fondos europeos de recuperación Next Generation. Este programa, también dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, está dirigido a pymes de hasta 49 empleados y autónomos y tratará de ayudaros en vuestra transformación digital para que, mediante la implantación de tecnología, podáis evolucionar y mejorar vuestros negocios. Para ello, están a vuestra disposición una serie de ayudas económicas conocidas como bono digital, con las que podéis acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a los agentes digitalizadores adheridos que ofrecen estos servicios. Actualmente se encuentran abiertas todas las convocatorias. Segmento 1, de 10 a 49 empleados, segmento 2, de 10 a 3 empleados y segmento 3, de 0 a 3 empleados. En caso de querer recibir información sobre estas, os invitamos a poneros en contacto con nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Formulario en nuestra página web, telefónicamente o de forma presencial en nuestras oficinas e intentaremos ayudaros de la mejor forma posible. Y ya, entrando en detalle de la jornada de hoy, el objetivo de la misma es profundizar en la solución ERP, conocer sus tipos de implantación y sus beneficios, entre otros. Para ello, en esta ocasión, contamos con Tomás de Juan, responsable de Unidad de Negocio de Castilla y León en Expert One, y Juan Pérez, responsable técnico de SAP Business One para España y Portugal. Antes de dar paso a los ponentes, comentaros que en cualquier momento podréis hacer preguntas a través del chat. Sin más, agradeciendo enormemente a Tomás de Juan y a Juan su colaboración, os dejo con ellos. Hola Tomás, hola Juan. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya tenéis la pantalla compartida, se ve todo bien. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues todo vuestro. Lo que he comentado, si tenéis preguntas, las podéis ir haciendo a través del chat o a través de la sección preguntas y respuestas y al final de la jornada la resolvemos. De acuerdo. Vale, pues empiezo yo. Bueno, como podéis ver, el webinar tiene como título Prosperar hacia una empresa inteligente con un ERP. ¿Vale? Juan, damos al siguiente. Vale, como podéis ver, la agenda es muy reducida, ¿vale? Poco más o menos nos llevará una hora. Voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos, luego pasaré la palabra a Juan y terminaremos con las preguntas, ¿vale? Exacto. Bueno, aquí tenéis mi nombre y mis datos para que os podáis poner en contacto si lo necesitáis a futuro. Y os cuento rápidamente quiénes somos, ¿vale? Expert One nace como partner de distribución de SAP a nivel mundial en el 2005, desarrollando soluciones específicas como producción avanzada o gestión de proyectos para España y Portugal. Actualmente, Expert One está presente en las comunidades de Castilla y León, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y nuestras oficinas centrales de Madrid. Considerado como uno de los 5 mejores partners de SAP España, contamos con una plantilla de más de 100 empleados certificados en SAP Business One, entre los que nos encontramos consultores, desarrolladores, analistas y comerciales. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues en Expert One lo que hacemos es implementamos las mejores soluciones de gestión empresarial para pymes junto a soluciones eficientes e innovadoras que cubran todos los procesos de la empresa de un modo ágil, flexible
y que las permita crecer sin límite, reduciendo los costes y los tiempos de implantación. ¿Cómo ayudamos a las pymes? Pues muy fácil, reduciendo costes, mejorando el flujo de caja, aumentando la productividad, optimizando los procesos internos y la obtención de la información de negocio para poder tomar las mejores decisiones en tiempo real. En definitiva, colaboramos en todos los procesos de transformación digital de nuestros clientes. Y todo esto se ha visto reflejado en clientes de proyectos realizados con éxito tanto a nivel nacional como internacional. Y esto es un poquito la presentación de lo que hacemos en SperOne. Paso la palabra a Juan Pérez, que nos va a contar qué es un ERP y los beneficios que tiene de instalar un ERP. Juan, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. Bueno, mi nombre es Juan Pérez. Soy el responsable de la solución que tenemos en SAP para pymes, para España, Italia y Portugal. Y antes de comenzar, quería agradecer a la Cámara la oportunidad que me da de estar hoy con todos vosotros. Ya yendo un poco a lo que es el centro de la presentación, es qué es un ERP. Y bueno, la verdad es que hay muchas definiciones para lo que es un ERP. A mí me gusta simplificar y dar conceptos que todos entendamos, ¿no? Y suelo decir que un ERP es una caja en la que metemos información que me va a permitir gestionar mi empresa, y esa información está ordenada, clasificada, compartimentada, de manera que después yo pueda trabajar con ella de una forma muy simple, muy eficiente. Y esto básicamente es un ERP. Lo que muchas veces nos encontramos es que tenemos más de una caja dentro de la empresa. Gestionamos los clientes por un lado, gestionamos la contabilidad por el otro, gestionamos la logística por otro, y eso me lleva a que pues tenga que introducir la misma información varias veces con la posibilidad de error que pueda haber, ¿no? El ERP lo que permite es que, como está dentro todo de una única caja, pues trabajemos con lo que nosotros llamamos el dato único. Cuando damos de alta un artículo, un material, cuando damos de alta un proveedor, un cliente, ese proveedor, ese cliente, ese dato navega por todo el ERP, por todas esas cajas, de manera muy fluida y sin que tenga que estar introduciendo otra vez. Lo introduzco una vez y ya a partir de ahí lo distribuyo a lo largo y a lo ancho de todo el ERP. Pero, ¿por qué es importante un ERP? Pues por lo que os decía antes, generalmente dentro de una empresa, dentro de una pyme, el software con el que yo la gestiono no es el único que se utiliza en la pyme. Muchas veces tenemos que tener integraciones, pues no sé, con básculas, tenemos que tener integraciones con sistemas logísticos, o incluso integraciones con la agencia tributaria por temas fiscales. Entonces, lo que permite el ERP es que todas estas soluciones que se utilizan alrededor de la empresa y que afectan también a mi negocio, los pueda gestionar de una manera centralizada. ¿Para qué? Pues como os decía antes, trabajamos con un único dato. Ese único dato está en un único sitio, de manera que a la hora de introducir la información voy a cometer menos errores, y lo más importante de todo es que a la hora de extraer la información se me va a simplificar mucho la vida. ¿Y por qué digo lo más importante? Pues porque en esta caja que está tan compartimentada, tan clasificada, lo importante no es meter la información, que sí lo es. Lo importante es extraer la información, que para eso existe un ERP. Un ERP existe para que los datos que están introduciendo las personas que trabajan conmigo en la empresa, pues después yo los pueda sacar y que yo me pueda fiar de la información que está saliendo, ¿vale? Pues porque el tiempo que se dedica a introducir la información no es un tiempo elevado. Las herramientas que tengo para extraer la información son herramientas que me permiten tomar decisiones de una manera muy rápida. Entonces, a la hora de hablar de un ERP, hablamos, como os decía antes, de cajas. Nosotros dentro de los ERPs lo llamamos módulos, y dentro de cada uno de ellos lo que vamos viendo, como veis, son las distintas áreas en las que se divide mi empresa. Mi empresa puede ser una empresa de servicios, puede ser una empresa que fabrique, puede ser una empresa logística, o una empresa de compraventa de artículos, o algo más concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, distribución textil o moda. Entonces, lo que necesito dentro del ERP son las áreas que me permitan gestionar cada uno de esos negocios, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar áreas que son comunes, ¿no? Siempre vamos a tener una parte de administración, una parte de contabilidad que es común para todas las empresas, independientemente del sector. Vamos a tener que vender, eso seguro,
con lo cual necesitaré algo que me permita gestionar toda la parte de ventas, toda la parte de mis clientes. En el caso de que venda servicios, pues necesitaría una parte adicional que me permita gestionar servicios. En el caso de que tenga producción, necesitaré esa parte adicional también, etcétera, ¿no? Como vemos, todas estas cajas, cada una de ellas tiene sus propias funciones, sus propias características, pero todas ellas se gestionan de manera centralizada en un único sitio, y yo cuando creo, como os decía antes, un cliente, un artículo, lo creo para todas estas cajas. De manera que a la manera de trabajar con esta información se simplifica muchísimo, y eso es lo que queremos, que a la hora de trabajar con la solución, con un ERP, el proceso a la persona que está trabajando con ese ERP se le simplifica enormemente, la introducción del dato y la extracción del dato. Y para trabajar con estos ERPs vemos aquí en esta franja naranja que tenemos distintas formas de hacerlo, ¿no? La manera tradicional es que yo tengo un ordenador y ahí me instalan un programa que me permite acceder al ERP. O lo que tenemos es la oportunidad de acceder también a ese ERP sin necesidad de instalar nada y sin necesidad de que sea un ordenador. Lo puedo hacer a través de un tablet, a través de un móvil, con lo cual aquí tengo además la flexibilidad que permite la movilidad, ¿no? Que desde cualquier móvil, desde cualquier tablet, yo me pueda conectar a mi empresa y pueda ver información. Y si estoy con un cliente, pues puedo ver sus datos, sus históricos, sus gráficas, puedo analizar el estado de la deuda que tiene este cliente, el histórico de artículos que he ido comprando, pues para que cuando vaya a hacer una negociación con él, pues tenga toda la información de una manera muy rápida y muy simple. Y para eso lo que tenemos es una serie de herramientas analíticas que están, generalmente son gráficas y son cuadros de mando que van a permitir que esa información se entienda de una manera muy rápida y que no requiera mucha... Generalmente decimos que no requiera mucha formación, que los empleados tienen que dedicarse a lo que se dedican, no tienen que estar dedicándose a dedicar mucho tiempo a aprender herramientas nuevas, ¿no? Y por eso intentamos que el entorno sea lo más intuitivo posible, porque al final el ERP va dirigido a una pyme, ¿no? Y una pyme tiene que dedicarse a hacer su día a día. Y estas pymes muchas veces también pues se encuentran en entornos en los que tienen la posibilidad de crecimiento y crecen, y lo que permiten es pues abrir nuevas delegaciones que pueden ser en la misma región, pueden ser en otras regiones, incluso pueden ser en otros países, ¿no? Y para eso tenemos que dar cobertura legal a todas esas evoluciones que tiene la pyme. Porque al final, fijaros esta imagen que estáis viendo aquí, la pyme generalmente, cuando estamos hablando de una pyme que tiene un único centro de trabajo y en la que hay trabajando 15, 20 personas, pues a lo mejor no hace falta un ERP. Pues ¿por qué? Pues porque yo puedo gestionarlo todo porque lo estoy viendo, puedo llevarlo todo en la cabeza. El problema surge cuando ya no son 15 o 20 personas. Es cuando ya pasan a ser 40 o 45 personas, ya es mucho más complicado llevarlo con la cabeza. Y sobre todo porque si la persona que lo lleva en la cabeza no está disponible, toda esa información se pierde. Todo el histórico de información que puede llevar esa persona desaparece. Por eso es muy importante el ERP. Por eso es muy importante que la información esté accesible para todo el mundo desde cualquier sitio, ¿no? Y utilizando, como os decía antes, cualquier herramienta que haya. A la hora de instalar los ERPs, hablamos principalmente de dos formas de hacerlo. Uno es instalarlo en mi casa. Yo tengo un servidor, un ordenador, donde yo instalo el ERP, donde me lo configuran para que se adapte a mi empresa. Y otra forma es que en vez de tener el servidor aquí en casa, lo que hago es que me lo instalen en la famosa nube. La nube no es más que un sitio llamado Telefónica, llamado Vodafone, donde ellos me hacen un hueco dentro de todo el espacio que tienen para que yo instale mis soluciones, mi ERP, mi software, en ese hueco que me han dejado, y ellos se encargan de proveerme los servicios de lo que se llama infraestructura. Básicamente estamos hablando de la seguridad de acceso, que nadie se me cuele, de hacer las copias de seguridad y de garantizar temas de antivirus, ¿vale? Para que no se me cuele ningún virus. Hay más servicios, ¿no? Pero principalmente estos son los servicios que suele entregar una plataforma cuando yo instalo el software en su casa, o sea, en la nube. Después también tenemos un entorno que se da algunas veces, que es el entorno híbrido, en el cual pues tengo aplicaciones. Imaginaros, el ERP lo tengo instalado en esa nube, en ese Telefónica, pero yo tengo un reloj de fichaje
que lo tengo instalado en local, pero necesito que los tiempos de fichaje de mis empleados se manden al ERP porque quiero guardar la información en el ERP. Entonces, aquí estaríamos hablando de un modelo híbrido. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que proporciona un ERP? Antes yo os he anticipado alguno, ¿no? Estábamos hablando de un entorno una caja en la que yo introduzco toda la información que yo necesito para gestionar mi empresa. Lo que me permite es que tenga que introducir menos información, porque trabajamos, como mencionaba antes, con el dato único. Eso hace que las personas no dupliquen muchas veces el trabajo, ¿no? Lleva a una mayor productividad. Además, reduce riesgos porque cada vez que introduzco el dato puedo cometer un error. Si lo cometo una vez, pues obviamente la probabilidad que cometa el error es inferior a si lo meto 3 o 4 veces, ¿no? Con lo cual se reduce enormemente los riesgos. Sobre todo cuando hablamos de riesgos en el propio proceso, en la emisión de la factura o en los tiempos de entrega, pero también en la calidad de la información, y esto es muy, muy importante, ¿no? Porque, como os decía antes, yo tengo un ERP no para introducir datos en esta caja, sino para sacar datos, ¿no? Y lo que quiero es tener herramientas que me permitan mayor agilidad a la hora de tomar decisiones, que pueda extraer la información de una manera rápida y que pueda llegar al nivel de detalle que yo necesite, ¿no? Y la tecnología que tenemos hoy en día nos permite tener esto, lo más importante, para una pyme, porque las grandes empresas ya la tenían. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de que también lo tengan las pymes. Entonces, os he dado un poco una definición de lo que es un ERP. Ahora os voy a dar un poco una evolución de dónde venimos y hacia dónde vamos. El ERP nació hace muchos años y fue implantado en las muy grandes empresas, en las enormes empresas, en las grandes multinacionales, pues porque necesitaban gestionar su negocio de una manera eficiente, ¿no? El problema es que no había nacido antes porque no había una tecnología que le permitiera gestionar esa información, ¿no? Y en los primeros años pues aparecieron los grandes mainframes, los grandes servidores que permitían empezar a introducir esa información y empezar a explotarla. Empezaron en ese momento también las automatizaciones en las plantas industriales, pues imaginaros, en la Volkswagen, la BMW, ¿no? Aparecían los primeros robots y porque esas empresas podían pagar esas evoluciones. Según vamos avanzando en el tiempo, ya en la década de los 90, empiezan a aparecer los ERPs en el entorno doméstico. Empiezan a aparecer por todos lados, perdón, los PCs, los ordenadores. Todos empezamos a tener ordenadores en casa y eso también permite que la informática también llega a más sitios, ¿no? Y aquí aparecen el ERP, la implantación del ERP empieza a bajar el tamaño de la empresa que empieza a implantar esta herramienta. Principalmente pues porque las multinacionales, grandes multinacionales ya se gestionan con ese ERP, empresas como la mía quieren seguir creciendo y entonces empezamos a bajar y empezamos a ver cómo empresas de tamaño grande y de tamaño mediano empiezan a utilizar también estos ERPs. Sigue avanzando la tecnología, vamos teniendo cada vez dispositivos más potentes y más pequeños y nos encontramos con los smartphones. El smartphone, la principal beneficio que podría tener es que me permite instalar aplicaciones, me permite instalar software y entre ellos un software de gestión como puede ser un ERP, me permite acceder a la información desde ese ERP, pero también me permite interactuar con otras personas, ¿no? Ya que aparecen las redes sociales, ¿no? Muchas de estas soluciones están instaladas, están gestionadas en una nube, ¿no? Y como puede ser Gmail, y lo que me permite el smartphone es conectarme con estas aplicaciones. Y además, como os decía, interactuar con ellas, intercambiar datos. Pero lo puedo hacer yo y lo pueden hacer otros 80 millones de personas. Y esto lo que me va a permitir es que esa información, y lo veremos después, esa información puede tener valor. Me puede ayudar a mí a identificar tendencias en el mercado. Me puede decir qué es lo que piensa la gente en general, mis clientes o personas que nunca han trabajado conmigo, la competencia, qué piensan de mí, de mis productos, ¿no? Y esa información tiene valor y me puede ayudar a mí a tomar decisiones sobre las futuras estrategias. Y aquí es a donde nos lleva a la situación en la que estamos ahora con los ERPs y hacia dónde vamos. Ahora mismo estamos en un proceso en el que la tecnología me permite gestionar información que no genero yo.
Un ERP generalmente, tradicionalmente, lo que tenemos es yo lo instalo en mi casa y mis empleados, yo mismo, trabajo con ese ERP. Introducimos información y extraemos información. Ahora lo que podemos hacer es que no solamente mis empleados puedan gestionar información dentro de ese ERP, sino que esa información pueda venir de fuera y pueda venir a través de lo que nosotros llamamos motores, de bots, de máquinas. Básicamente son programas que se encargan de realizar tareas, ¿no? Tenemos el caso de Machine Learning y la inteligencia artificial, que no os voy a aburrir ahora. Después os voy a dar unos ejemplos para que veáis a qué me refiero. Y tenemos, por ejemplo, Internet de las Cosas, que me permite pues, poner un sensor en un coche y saber la ruta que lleva, o extraer más datos que me interesan para al final dar mejor servicio a mis clientes, porque todas estas tecnologías al final van dirigidas a eso, a mejorar la forma en la que yo interactúo con mis clientes, a mejorar la forma en la que mis clientes trabajan conmigo, a mejorar el servicio que yo les doy a mis clientes. En esta evolución lo que estamos viendo es que hay una tendencia muy clara, ¿no? Desde que apareció el ERP hasta el día de hoy, lo que vemos es que cada vez más se van automatizando procesos. Empiezan a aparecer herramientas como las que mencionaba, que veremos después, que me permiten que tareas que antes realizaban personas, tareas que eran muy repetitivas y que no aportaban realmente mucho valor, pues a partir de ahora lo pueden hacer unas máquinas. Y esas personas pueden dedicar su tiempo a aquellas tareas que son más complejas y en las que estas personas pueden aportar más valor. Y esto es muy importante, porque veremos, como os decía antes, que introduzco información yo mismo, y veremos cómo clientes, como máquinas, como software, también introducen información. Y todo dirigido ¿a qué? Pues a que yo sea más productivo, a que yo sea más eficiente, a que yo pueda atender mejor las necesidades de mis clientes presentes y futuros. ¿Y por qué digo esto de clientes presentes y futuros? Pues porque, hombre, a nadie se nos escapa que la economía está cambiando, ¿no? Y estamos viendo pues, que en el mercado empiezan a aparecer formas distintas de colaborar, de interactuar, de negociar, formas distintas en las que mis clientes se ponen en contacto conmigo, ¿no? Hablamos, pues, como os decía, de las redes sociales, pero también hablamos de nuevos canales de distribución, ¿no? Tenemos plataformas como, por ejemplo, Amazon, en la cual yo puedo vender mis productos, ¿no? Y muchas veces en estas sesiones digo, cuidado porque vuestro competidor, dependiendo de la actividad que tengáis, vuestro competidor puede ser que no sea la empresa que tienes enfrente o la empresa que está en la misma región o en el mismo país. Puede ser que tu competidor esté en Eslovenia y que esté utilizando estas redes, estos servicios para ganar clientes, entre ellos los tuyos. ¿Y para qué? Pues porque al final quiero expandirme. Hoy tengo herramientas que me permiten expandirme. Sigo siendo una pyme. Tengo un software que me permite gestionarme y además me permite interactuar con estos canales. De manera que, por un lado, tengo mi fuerza comercial, que sigue ganando clientes en la manera tradicional, pero tengo una nueva manera de ganar clientes que tengo que explorar porque está ahí y porque puede ser muy beneficiosa. Yo, como ejemplo, suelo poner como no, el COVID. Y en el año 2000, en el 2020, en mi barrio, yo vivo en Madrid, y en mi barrio hay una farmacia, fijaros, hablamos siempre de pyme, y esta farmacia pues vio muy afectado su negocio por el COVID. Vendían una cantidad que prácticamente no les dejaba subsistir, ¿no? Y entonces se replantearon y dijeron, bueno, tenemos que cambiar porque si no morimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y lo que hicieron fue contratar a lo que ellos llamaron informáticos, y estos informáticos lo que le hicieron fue implantarles el ERP y además hacerlos visibles, ¿no? Los metieron en las redes sociales, empezaron a hacer campañas locales de marketing a través de sistemas de SEO, sistemas SEM, y empezaron a vender de tal manera que multiplicaron por 6 su facturación de un año normal. Fijaros si merece la pena esto, ¿no? Y esa farmacia le estaba comiendo el queso a todas las farmacias de alrededor o incluso a farmacias que ni siquiera estaban alrededor, ¿no?
y supieron evolucionarse para adaptarse a las nuevas situaciones. Y esto es a donde nos lleva la economía global. Si queremos competir en los próximos años, necesitamos adaptarnos al siglo, a la tecnología que hoy en día, por si yo no la uso, el que tengo enfrente lo va a hacer y se va a comer mi tarta. Entonces, a modo de resumen, lo que tenemos es una caja, un ERP, en el cual yo tengo las distintas herramientas, las distintas áreas, compartimentos que me van a permitir gestionar mi empresa, de manera que voy a obtener una información clasificada y ordenada, y esta información se va a ver favorecida, se va a ver potenciada por otras informaciones que me van a llegar desde orígenes externos, desde fuera de la empresa, de manera que yo pueda tener unas herramientas que no las tengo en lo que llamamos antes esa nube, que me van a permitir que ahí se vaya almacenando información, y solamente aquella que tenga valor para mi negocio, yo la lance al ERP para que el comercial, el encargado de producción, pueda tener más información a la hora de tomar las decisiones. Ahora lo que voy a hacer es mostraros ejemplos de lo que han hecho pymes para adaptarse al siglo en el que vivimos, ¿no? Y el primer ejemplo, estamos hablando de aquí, esto es una tienda que lo que hicieron fue, su principal necesidad o inquietud era mejorar el servicio de asistencia a los clientes, mejorar la experiencia que tenían los clientes para garantizar su lealtad. Y lo que hicieron fue instalaron cámaras de reconocimiento facial en la tienda, de manera que cuando un cliente que ellos habían clasificado como un cliente VIP entraba en la tienda, le saltaba una alerta al comercial, al responsable de la tienda, para que fuera a atenderle, le llamara por su nombre, y en la misma alerta le aparecían pues promociones que se le podían vender a este cliente, la famosa venta cruzada, ¿no? Pues como vaya a comprar un producto antes, pues ahora tal vez le interese otro. Y imaginaros la sensación de ese cliente de la atención personalizada, y con eso consiguieron conseguir pues, el objetivo que se marcaron, ¿no? Por otro lado, tenemos el control de calidad. Y aquí lo que tenemos son, de nuevo, una cámara que lo que hace es identifica, en este caso estamos hablando de naranjas, y lo que identifica es la calidad de la naranja. Si se percibe que la naranja no tiene la calidad, imaginaos porque está rota, tiene hongos o posibilidad de tener algún tipo de plaga, pues la apartan del proceso. Este proceso antes lo hacían personas. O sea, había una cinta en la que había personas por un lado, personas por el otro, y pues a ojo iban separando las naranjas. Ahora lo que hicieron fue, en esa cinta pusieron unos relés, y cuando pasaba una naranja que no cumplía el parámetro de calidad, el relé la sacaba fuera de la cinta. Esas personas que estaban en la cinta pasaron al almacén a hacer otras tareas en las que aportaban bastante más valor que estar sacando naranjas de la cinta. Aquí es otro claro ejemplo de cómo ganar tiempo y cómo hacer que un empleado haga una tarea que tiene valor, porque no vamos a negarlo, tiene valor, pero si podemos evitarla, mejor, ¿no? Y en este caso estamos hablando de tuberías de metal, ¿no? Estamos hablando de pues, una empresa que tenía, el problema que quería saber es el inventario que tenía, porque querían reducir, pues esas tuberías eran muy valiosas y quería reducir el stock al mínimo posible, pero sin que se produjera una rotura de stock, sin que mis clientes no pudieran comprarme porque yo no podría entregarles, ¿no? Porque el tiempo que mi proveedor tarda en proveerme, pues es largo, y me podría encontrar con la rotura de stock. Entonces necesito a alguien que me cuente las tuberías que tengo. Imaginaros, es un trabajo de chinos, ¿no? Me pongo ahí, pues ahí donde estáis viendo, a ponerme a contar las tuberías, obviamente con la probabilidad alta de error en el contaje. Pues aquí lo que hicimos fue, con una aplicación en un móvil, haciendo una foto, en un segundo le decía exactamente el número de tuberías que había ahí. Fijaros cuánto valor en tan poco esfuerzo, ¿no? Una pequeña app que lo que hace es, hago una foto y me dice, y el recuento lo manda automática al RP para que yo sepa exactamente las tuberías que tengo. Y la persona que antes dedicaba horas a contar tuberías, pues ahora estará en el almacén realizando tareas en las que probablemente aporte mucho más valor, ¿no? Tenemos todas estas que estáis viendo de reconocimiento de
del control de calidad, de lo que estamos viendo de recuento de inventario, que estamos viendo de granjas inteligentes, todos utilizan la misma tecnología que se llama Machine Learning, es aprendizaje de máquina, en el cual el software es capaz de identificar, en este caso, a cerdos en concreto. Cada uno de ellos, como veis, tiene un numerito y eso es porque identifica unitariamente a ese cerdo y sabe, porque también lleva un dispositivo de temperatura en el cuello, lleva un collar con un sensor en el cual la temperatura, el patrones de engorde, sabe cómo está comiendo, dónde está comiendo. En caso de que el cerdo se ponga enfermo, lo aíslan, ven que cerdos ha estado al lado de ese cerdo y también los aíslan, automáticamente sale una alerta al veterinario para que vaya a verlos y todo ello centralizado desde el ERP. Tenemos otra cosa que se está extendiendo muchísimo y cada vez más. A lo mejor incluso alguno de vosotros tiene este servicio y son los famosos chatbot. Entonces, cada vez más estamos viendo que cuando accedo a una página web me salta un pop-up, un mensajito en la ventana que me dice, ¿te puedo ayudar? Eso es un chatbot. Entonces, me permite interactuar con él porque las empresas han visto que en la gran mayoría de las preguntas que realizan las personas que acceden a nuestras páginas web se pueden contestar de una manera automática. Y estos chatbots, poco a poco se les ha ido metiendo más inteligencia para que el volumen, el número y la calidad de las preguntas y las respuestas se haya mejorado enormemente en los últimos años. ¿Vale? Y todo eso también conectado con el ERP para que después, si hay que realizar algún tipo, porque los chatbots me permiten también generar pedidos. Un cliente puede utilizar WhatsApp para crearme un pedido. Y hemos visto muchas aplicaciones en las que con Amazon Alexa, por ejemplo, y no sé si lo conocéis, pero es un micrófono inteligente en el cual yo puedo hablar con él y le puedo hacer un pedido a Burger King, por ejemplo. Es decir, quiero una hamburguesa con queso. Te confirmas el pedido y a los 5 minutos la tienes en casa porque te la están trayendo, ¿no? Esta es la evolución que estamos viendo, ¿no? Y cómo esas tecnologías van interactuando con nosotros y con nuestros ERPs. También mencionaban las redes sociales. Y aquí lo que nos permiten, como os decía, es tomar decisiones principalmente comerciales, que son las integraciones que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos integrado nuestro ERP con redes como son Twitter, como es Facebook, en las cuales están monitorizando constantemente los patrones que yo le he dicho. Generalmente son el nombre de mi empresa, de mis productos, de mi sector, de manera que cuando encuentra dentro de estas redes algo relacionado con las palabras claves que yo le he dado, con los patrones que yo le he dado, lo almacena. ¿Para qué? Pues para que haya un motor de estos de Machine Learning que interprete el texto que hay dentro y me salga después un aviso de si lo que se está diciendo sobre mí, sobre mis productos, es positivo o no es positivo. En el caso de que salga algún comentario especialmente bueno o especialmente malo, pues que le llegue una alerta al comercial para que decida si hay que hacer algo o no. Esta es la evolución que estamos teniendo. Esto es estar en el siglo XXI. Otro, este ya no es tan moderno, este lo tenemos desde hace muchos años, que es el control de producción, ¿no? Es ponerle un dispositivo como ser los antirrobos en los comercios, ¿vale? Es una tarjetita que se pone en el producto y me dicen qué fase del producto, por qué línea se ha producido, para después hacer un control, una trazabilidad de quiénes han estado operando con ese producto, en qué estado de la producción se encuentra y después en el almacén para hacer el recuento de inventario. Porque en vez de estar contando unidades de forma manual, lo que hago es paso un lector y me dice con toda exactitud mi stock para cada uno de los productos que lleven esta etiqueta. Los productos que estamos entregando no solamente sirven para simplificar la gestión de las empresas de nuestros clientes, también sirve para simplificar la vida de sus clientes. Y aquí tenemos un ejemplo que es muy simple, ¿no? Es muy claro, ¿no? Hemos visto un anuncio en la tele en la que Nuria Roca, la presentadora, pues hacía un pedido de un bidón de agua, ¿no? Y entonces, pues cada cierto tiempo tenía que estar pidiendo ese bidón de agua. Aquí lo que nosotros le dijimos a nuestro cliente es, oye, ¿por qué no en vez de que Nuria Roca mande un email, llame por teléfono o el sistema que sea para hacer ese pedido, ¿por qué no lo automatizamos? ¿Por qué no le hacemos algo como una especie de mando a distancia en el cual Nuria Roca, cuando haga un clic, eso lanza un pedido al ERP, el ERP lo recibe y le manda la notificación a Nuria de que ha recibido el pedido y el día en el que se le va a entregar?
o si Nuria se ha equivocado, que haga doble clic para cancelar ese pedido, o si quiere que el pedido se le entregue de manera urgente, ¿por qué no mantiene el clic apretado? Y eso indica urgencia a la hora de hacer el pedido. Fijaros lo que le ha simplificado la vida al cliente a la hora de hacer los pedidos, ¿no? Un botón inteligente, una especie de mando a distancia, que yo hago un clic y con eso ya he hecho el pedido. Otro de los clásicos son el mantenimiento predictivo. En el mantenimiento predictivo, lo que vemos es pues, que se sensorizan las máquinas para saber, las máquinas, cuando hablo de máquinas, no solamente son máquinas, también en algunos casos son válvulas de cierre, en el cual yo sepa si esa válvula sé que tiene una vida útil de 10.000 aperturas, pues cuando esté por 9.000 ya lanzo el pedido al proveedor y eso lo puedo automatizar, ¿no? Pues si el proveedor va a tardar un mes en mandarme la válvula, pues que cuando haya una previsión de que esa válvula va a empezar a fallar, pues que yo ya tenga el repuesto y que la cadena de producción esté parada el menor tiempo posible. Lo mismo para parámetros de vibración de máquinas, temperatura o cualquier otro parámetro que se defina de manera que el sistema de mantenimiento se pueda automatizar para que las alertas le lleguen al equipo antes de que se produzca la avería. Otro caso muy curioso es este de aquí que tenemos, en este caso también es relativamente simple, ¿no? Es una empresa que produce congelados, que distribuye, vende en su totalidad a una gran superficie y el contrato lo que especificaba es que tengo que entregar esto en un tiempo máximo con una caducidad máxima de 3 meses, ¿vale? Y que no se haya roto nunca la cadena de frío. Bueno, ¿qué problema tenía el cliente? Pues que esa gran superficie le devolvía el 60% de los pedidos, porque no cumplía una de estas dos condiciones. Nuestro cliente tenía muy claro que ellos sí lo cumplían. ¿Cuál es el problema? Que yo te entrego a ti en tu centro logístico y a partir de ello ya no lo controlo. Entonces, ¿cómo puedo garantizarle yo a mi cliente que yo he cumplido mi parte del contrato? Lo que hicimos aquí es que la empresa puso sensores de posición en los camiones de reparto y de temperatura, de manera que podíamos saber dónde estaba en el momento de salida y dónde se entrega la mercancía y la temperatura que había en todo momento, para garantizar, para certificar, para verificar que esa información no había sido alterada. Utilizaron la tecnología blockchain, que aparte para los bitcoins sirve para certificar que la información que yo estoy entregando no ha sido alterada y que es veraz. Y de esa manera fueron capaces de demostrarle al cliente que todos los productos a través del lote que salían no habían roto la cadena de frío y la caducidad que se especificaba cuando se entregaba era la que se había establecido en el contrato. Con eso consiguieron reducir las devoluciones del cliente un 95%, ¿no? Fijaros cuánto se consigue con tan poco. Entonces, ya para dar una imagen final de dónde estamos ahora mismo, ¿no? Y esto es un informe que, como veis, ha elaborado la Comisión Europea, en el cual se analiza la penetración de los ERPs, de los sistemas de gestión empresarial, en las empresas en toda Europa. Y lo que se ve es que las grandes empresas, obviamente, el nivel de implantación es enorme. Me extraña que no sea el 100%, pero bueno, está cercano al 80%. Pero en las pymes no. Pues las pymes se siguen gestionando con Excel. Y vale que esta gestión les permite ir al día a día, pero tarde o temprano se van a encontrar o que la información en el Excel no es correcta, que está llena de errores, que no puedo acceder cuando y cómo la necesito y sobre todo que cuando empiece yo a tener más gente trabajando, esa tecnología da de sí lo que da de sí. Voy a necesitar un ERP, pero un ERP que no va a caminar solo, ¿no? Estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI hay otra serie de elementos, como estábamos viendo, ¿no? Como son las redes sociales, como son los entornos en la nube, como son el Big Data, el famoso Big Data, que no es más que un enorme volumen de datos que está ahí fuera que yo puedo utilizar para mi gestión. Datos que antes se pensaba que eran para las multinacionales, ahora ya os digo yo, y lo podéis ver aquí, que también sirve para las pequeñas empresas, ¿no? El comercio electrónico, ¿no? Y cómo puedo utilizar todas estas herramientas para
mejorar la gestión de mi empresa, pero además para generar nuevas oportunidades de negocio. Pero claro, aquí entran en juego más jugadores. Aquí estamos hablando de que, bueno, yo puedo tener el mejor ERP del mundo o hay ERPs muy buenos en el mercado, pero el problema no es que el ERP sea bueno. El problema no es que las redes sociales o la herramienta que utilice sea buena. El problema es que la empresa que me la vaya a montar, la empresa que me lo vaya a instalar, me lo vaya a configurar, sepa hacerlo. Y esto es fundamental. Si tengo un Ferrari, pero el mecánico que lo está preparando no le ha puesto el motor porque no sabe hacerlo, pues tengo un Ferrari pero lo tengo en el garaje, no me sirve para nada. Por eso es fundamental contactar con las empresas adecuadas que me van a entregar todo lo que necesito. La implantación del ERP, la conexión con todos mis entornos, me va a permitir interactuar con todos los medios que estábamos hablando, no solamente lo que es la instalación y la configuración de tecnologías como las que estáis viendo, sino, y esta es la parte más importante, tienen que ser empresas con experiencia en implantaciones en empresas como la mía. ¿Por qué? Pues porque instalar un software es relativamente fácil. Configurarlo, pues bueno, lo da la experiencia, pero conocer procesos empresariales, conocer cómo se gestiona en empresa y por qué se gestiona así, esta es la parte clave. Porque a partir de ahí, el partner, que es como nosotros llamamos a estas empresas, os va a indicar cómo os podéis gestionar mejor. Al final el RP, el blockchain, el Internet de las cosas, son herramientas. Son herramientas que ese partner va a utilizar para que vuestra empresa se gestione mejor. Pero lo que es fundamental es que sepa hacerlo, ¿no? Y por eso nosotros intentamos pues que nuestros partners estén siempre a la orden del día. No solamente les enseñamos a gestionar nuestros ERP, sino que también enseñamos a gestionar otras tecnologías, cómo integrar todo eso en un entorno que sea un entorno más fácil, más asequible para una pyme. Y con eso, pues termino la presentación. Ahora, si queréis, dejamos los micrófonos abiertos pues, para que podáis hacer preguntas. Mira, han hecho por el chat una pregunta de un anónimo que pone: hola, muy interesante la presentación. Quería saber, ¿nube o local? ¿Cuál es la mejor opción? Y luego pregunta también, ¿cuánto tiempo se tarda en implementar un ERP? Vale, aquí yo soy de Ferrol, entonces te tendré que decir depende. Y no depende de mí, depende de ti, porque muchas veces hay empresas que están en un polígono en el que no llega una fibra decente, una conexión, una DSL decente. Entonces, tener un ERP en la nube es complicado. Hay a veces que trabaja un entorno en el cual pues yo tengo una planta aquí, pero tengo otra planta en, por decir algún país, en Chile. Pues hombre, el entorno más lógico sería la nube, ¿no? Porque todos acceden al mismo sitio. Depende de si me siento más cómodo con que mi información esté alojada en un Telefónica, un Vodafone o cualquier otra empresa de alojamiento. O prefiero tenerlo aquí debajo porque tengo un departamento de informática que sé que me va a dar las necesidades, que me va a cubrir las necesidades. Si las conexiones no son un problema, si lo que queremos es simplificar el entorno, yo diría que la nube. Por la nube no tenéis que estar actualizando el servidor. Daros cuenta que lo que permite el alojamiento, lo que permite la nube, es que si yo crezco, pues lo único que tengo que decirle a mi proveedor es, oye, en vez de 4, dame 5. Si fuera un servidor que lo tienes debajo de la mesa, probablemente tengas que cambiar de servidor, ¿vale? Porque pues, a lo mejor cuando intentas crecer, pues el servidor ya no da más de sí. Cuando a la hora de la seguridad, y esto es algo que es muy sensible últimamente, ¿no? La seguridad que te va a dar Telefónica o va a dar Vodafone va a ser muy superior a la que yo puedo obtener en mi entorno local. Por eso, si da igual tenerlo en local o tenerlo en la nube, yo os diría la nube. Si hay otros condicionantes, pues dependerá del condicionante. ¿Vale? Y en cuanto al tiempo de implantación, esto también depende mucho. Y aquí no es lo mismo hacer una implantación en una empresa que compra y vende, que lo único que hay que hacer es instalar el software y
y configurarlo para que cumpla las necesidades de esa empresa, que en una empresa de producción, por ejemplo, en la cual yo voy a tener que configurar terminales en planta, voy a tener que configurar procesos, cadenas de montaje, voy a tener que cargar información, porque claro, al final la instalación, todo el mundo no quiere empezar de cero, todo el mundo quiere utilizar los datos que ya manejaba hasta ese día, con lo cual esa información hay que cargarla. Entonces, cuantas más actividades tenga la empresa, más información hay que cargar y eso alarga enormemente el proceso. En un entorno normal de instalación estaríamos hablando, y esto por favor cogerlo con palillos, estaríamos hablando en torno a 3 o 4 meses de trabajo, ¿vale? Pero hay una condicionante que casi nunca se pone sobre la mesa porque se da, no sé, la verdad yo creo que no se piensa en ella, y es que este tiempo depende mucho de vosotros, no tanto del partner. ¿Por qué digo vosotros? Pues que, como decía antes, vosotros tenéis vuestro día a día. Entonces, si el partner dice, venga, empezamos a trabajar el 1 de enero, ¿vale? Y de aquí tenemos un plazo, un proyecto hasta finales de marzo o finales de abril. Os va a necesitar ahí en medio, pues porque ellos van a tomar decisiones, pero hay decisiones que no pueden tomar ellos, las tenéis que tomar vosotros. Hay procesos que ellos definirán que vosotros tendréis que decir si se adecúan a vuestras necesidades o no, ¿vale? Y eso requiere tiempo por vuestra parte. Muchas veces no se tiene ese tiempo y eso lo que hace es que se dilate el proyecto, ¿no? Aquí lo que nuestros partners intentan es, hombre, obviamente ser muy flexibles, pero claro, daros cuenta que si un proyecto se dilata mucho en el tiempo, todas estas cargas de datos que hablábamos antes también se retrasan, ¿no? Porque cada vez queremos datos que haya más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y por eso se intentan acotar los proyectos al mínimo, a hacerlos lo más rápido posible para que el cliente pueda empezar a trabajar lo antes posible con el software que ha comprado. Espero haber contestado la pregunta. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más y quiere aprovechar para hacerla ahora. Sí, te contesta, creo que es la persona que ha hecho la anterior. Pone, todo lo que se ha presentado realmente sirve para una pyme, no es muy caro y complejo, parecen soluciones más enfocadas a grandes empresas. Sí, esto lo tengo en otra presentación, pero como hoy teníamos el día que teníamos el tiempo que tenemos para hablar, lo he omitido, ¿no? En la diapositiva que os mostraba de la Comisión Europea, en la que se hablaba del grado de implementación de ERPs y de estas tecnologías en el mercado, eso después tiene un detalle, ¿no? Y efectivamente, como visteis, no estaba muy implantado, pero ni siquiera en las grandes empresas. Y es porque no existe información. Las empresas, a la hora de plantearse estos sistemas, una de las cosas que piensan, esto es muy caro, esto no es para mí, otras es, esto es muy complejo, otra es, no sé para qué sirve esto, no sé por qué me voy a haber beneficiado. Al final, lo que también suelo decir en estas sesiones es que yo tengo montado en casa un sistema en el cual tengo un sensor y cuando hago presentaciones, cuando hago demos, tengo un sensor que mide la temperatura, mide la luz y mide la posición del sensor, si vibra o no. Y eso lo tengo montado yo en mi casa. Yo me compré un cacharrito que se llama una Raspberry, que es un ordenador muy pequeñito, del tamaño de una tarjeta de crédito, para que os hagáis una idea, y conecté ese cacharrito con esa Raspberry y desde ahí lo mandaba al ERP. Todo el entorno me costó 35 euros. Hombre, si yo me lo puedo permitir, entiendo que una pyme también. Sí es cierto que lo estoy simplificando, ¿eh? Es un único sensor, habría que ver más sensores, entornos más complejos, pero os da un poco una dimensión de que esto tampoco es tan caro, ¿no? Lo que tampoco se trata de montar un entorno de estos por montarlo, ¿no? Por decir, estoy en el siglo XXI. No, al final, fijaros que los ejemplos que os los puse para que vierais que van dirigidos a resolver cosas muy concretas, problemas muy concretos, y con un pequeño desarrollo, con una pequeña aplicación, utilizando esas tecnologías, ese problema queda resuelto inmediatamente, ¿no? Teníamos más ejemplos, os podría estar contando ejemplos de otros clientes que han ido mejorando, donde más impresión me ha causado a mí es que la mayor implantación de estas tecnologías la he visto, sin lugar a dudas, en el sector primario. Y eso es algo que mejor perplejo, ¿no? Porque cuando alguien piensa en estas tecnologías, el último sector que piensa, ¿no?, es en la agricultura o en la pesca. Y la mayor implantación, y en algún caso habéis visto ahí, en el caso de la ganadería, ¿no?, y en el caso de los cítricos, pues se está implantando de manera muy... ¿Por qué? Pues porque
estamos hablando de extensiones de terreno que es difícil de controlar o de cabañas en este caso de cerdos, que es difícil de controlar porque es un número elevado, y estas tecnologías me permiten hacerlo, con lo cual la información que tengo es tremenda y tiene muchísimo valor, ¿no? Imaginaos en el caso de los cerdos, se pone un cerdo enfermo y lo aparto, no vaya a ser que me contagie a todos los demás. No es lo mismo tener que sacrificar a toda la granja que sacrificar a 5 cerdos, no es lo mismo. Y tengo la garantía absoluta de que solamente está en contacto con esos otros 4 cerdos, ¿no? Yo he estado en una bodega en Castilla y León y me quedé fascinado por lo que habían hecho. Esta bodega quería no solamente controlar el proceso de distribución del vino, que eso se hace naturalmente con el ERP, quería el proceso previo, el proceso de planta, el proceso de recolección y el proceso después de todo lo que es la generación del vino. Y lo que hicieron fue sensorizar cada uno de los pagos. Tenían 5 pagos, lo tenían con Google Earth, podían verlo y veían los 5 pagos, y en cada uno de los pagos habían puesto sensores a nivel de tierra, a nivel de suelo, de temperatura y de humedad. A 30 centímetros, me parece que era 30 centímetros bajo tierra de humedad. Pusieron sensores de viento para saber los flujos de viento, sensores de lluvia, pasaban con una cámara, no sé, una cámara o era un dron, la verdad es que ya no me acuerdo porque estaba alucinado, para ver posibles plagas. Entonces, el dron, la cámara que tenía el dron estaba entrenado para identificar posibles plagas para que pues, ellos pudieran actuar. Y con toda esta información, después, cuando sacaban el vino, podían evaluar por qué un vino había sido bueno ese año, ¿no? Fijaros la importancia, ¿no?, de 4 cosas muy simples, teóricamente muy simples, que generan información que yo después puedo explotar, ¿no? Y es un poco intento dar ejemplos prácticos, ¿no? Y si habéis visto la mitad de mi presentación son ejemplos prácticos de que el ERP no es todo lo que hay, ¿no? Sino que hay elementos externos que me van a ayudar a que ese ERP sea más rico, tenga más información y, por tanto, mis decisiones estén mejor informadas, ¿no? Vale, pregunta también José María Santos, ¿qué relación tiene el ERP con un CRM? En mi caso, la relación es intrínseca. Nosotros dentro del ERP tenemos un CRM. ¿Vale? Un CRM es, para aquellos que no lo conozcan, es Customer Relationship Management y sirve para gestionar la relación con mis clientes presentes y futuros, ¿no? Para pues, generar acciones de generación de demanda con esos clientes o para organizar acciones para generar nuevos clientes. Para mí está dentro del ERP. Y yo cuando os hablaba de antes del dato único es que el cliente nace ahí y a partir de ahí pasa al módulo de ventas, pasa al módulo de distribución, pasa a contabilidad. El mismo cliente sin tener que crearlo 85 veces, sin tener que proveer la información. En otras soluciones es una solución externa que hay que integrar con el ERP, con lo cual pues o no está integrado o está en modos separados. Si está en modos separados es el menos óptimo porque tienes que introducir la información 2 veces. En el caso que esté integrada, pues se introduce la información al CRM y después pasa a la parte comercial del ERP pues para que se puedan hacer las gestiones comerciales con él. Perfecto, pues muchas gracias. No sé si tiene alguien más alguna pregunta. Tenemos un poco de tiempo. Si no, de todas formas, como vamos a colgar la presentación, que creo que está el contacto de los dos, ¿verdad, Tomás y Juan? Ahí, como va a estar en la web, y os mandaremos a todos un email para que podáis acceder directamente tanto al vídeo de la jornada como a la presentación. Si alguien quiere ampliar más información, entiendo que tiene vuestro contacto ahí y puede ponerse en contacto para resolver más dudas, pedir más información o lo que sea, ¿verdad? Correcto. Sí, claro. Perfecto. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí, hacemos eso, os mandaremos un email a todos para que podáis acceder al vídeo y a la presentación con el contacto de Juan y de Tomás, y agradeceros a todos la asistencia, agradeceros a Tomás y a Juan todo vuestro conocimiento y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias a vosotros. Hasta luego, buen día. Adiós, hasta luego.